Hey, hola, ¿qué tal? En esta ocasión quiero platicarte o compartirte un poquito sobre la historia del Zócalo de la Ciudad de México en 20 imágenes. El Zócalo de la Ciudad de México es la segunda plaza más grande del mundo y tiene una historia pero imperdible. Para los fans de la historia, yo creo que el Zócalo de la ciudad viene a ser un punto muy importante, y el centro histórico en general. Ahí se desató pues la caída de Tenochtitlan, que ya desde ahí es decir un montón. Ahí hubo mercados, hubo incendios, ahí se desató la decena trágica, ahí entró los insurgentes triunfantes con la independencia. O sea, ahí han pasado una de cosas, ahí se ha desarrollado movimientos sociales, levantamientos de todo tipo. Entonces yo creo que el Zócalo es una brutalidad en, en un carácter histórico. Ninguna historia de la Ciudad de México puede empezar sin hablar de Tenochtitlán. Una pregunta clásica es, bueno, ¿y qué habrá debajo del Zócalo? Sabemos que el centro histórico está lleno de cosas debajo del suelo, ¿verdad? El Zócalo será también uno de esos lugares donde si escarbas hay algo ahí. Pues en realidad no. Mucha gente tiende a pensar que la plaza central mexica, la plaza central de Tenochtitlan, coincide exactamente con con la plancha actual del Zócalo. Y en realidad no. En realidad el centro ceremonial, que estaba enmarcado en un cuadrado mexica, estaba en lo que hoy es de la catedral hacia el norte, o sea, en la catedral, y después camino hacia el norte, hacia Tepito, en esa dirección. Aquí lo podemos ver. Este es el cuadro donde están los principales templos, es el centro ceremonial mexica, y justamente aquí a la derecha es lo que hoy es la plancha del Zócalo. Gracias a los códices y gracias a los mapas que hicieron los conquistadores, hoy se sabe que ahí había una plaza desde entonces, fuera del cuadro ceremonial de Tenochtitlán. Aquí justamente es donde hoy en día se levanta el Zócalo de la ciudad, con más o menos las mismas proporciones. Muchas de las proporciones, mucho del trazo prehispánico se respetó, pero otro tanto quedó fuera, completamente se construyó sobre esquinas. Entonces, más o menos esta plaza central que vemos aquí en este mapa, pues coincide al mismo tiempo con hoy en día ser la plaza central del Zócalo. Entonces, como podemos ver, aquí el centro ceremonial, el templo mayor y los demás templos, pues están un poco más al norte. El norte está hacia la izquierda de esta imagen. Acá en el fondo de la imagen podemos ver los volcanes, que están justamente hacia el oriente. Hacia abajo de la imagen sería el poniente, y por supuesto acá al sur, esta es la calzada de Tlalpan. Pero bueno, me quiero concentrar estrictamente con el Zócalo. Entonces vamos con la siguiente imagen. Este es un pequeño cuadro de Google Maps. Es justamente el cuadro ceremonial que les acabo de mencionar. Estaba enmarcado por esta superficie. En realidad son unas 6 manzanas aproximadamente de lo que hoy es el centro histórico. Aquí, donde estoy señalando, es justamente donde se encontró el templo mayor, que estaba viendo hacia el poniente. Este caminito, esta calle, que después se convierte en calzada Tacuba, México Tenochtitlan, se conserva el trazo original. Y como pueden ver, el Zócalo queda por fuera del encuadre. Esta placita se conservó ese espacio. Por eso es muy probable que debajo de ella no haya nada. No lo podemos dar por hecho. Hoy en día sabemos que los mexicas tenían esta costumbre de enterrar varias cosas. De hecho, por ejemplo, la Tlaltecutli en realidad estaba enterrada, no la conocieron los españoles, no la vieron porque estaba enterrada desde antes de que ellos llegaran. Entonces, pues, no lo podemos asegurar, pero como desde entonces era una plaza, se cree que es poco probable que ahí hubiera algo. Era una plaza donde había un tianguis, de hecho. Bueno, entonces este es el encuadre, digamos, empotrado sobre el plano actual de la Ciudad de México. Vamos a ver una imagen muy interesante. Estos son justamente los templos principales del cuadro ceremonial, donde aquí coinciden con el trazo actual. O sea, realmente estos son dos mapas, uno encima del otro. Podemos ver los edificios prehispánicos, donde están justamente en lo que ahora es el trazo actual del centro histórico. Entonces, como podemos ver, los últimos, los que estaban más hacia el extremo sur del centro ceremonial, del cuadro que ya les menciono, son justamente los edificios 7 y 11, miren, aquí están abajo de la imagen. Los edificios 7 y 11 son lo que es entonces el Templo del Sol,
y este nombre que es el Xochiquetzal, que son justamente los que hoy en día están debajo del Sagrario Metropolitano. O sea, la Catedral Metropolitana se construyó, digamos, en el extremo sur del cuadro principal. Justamente el número 1, por supuesto, es el Templo Mayor, que como ya sabemos, se llega a él caminando por el costado derecho, de la Catedral Metropolitana. Entonces es un mapa que a mí me parece muy interesante porque nos da una idea de dónde están justamente los edificios, o dónde estaban. Precisamente por eso en la calle de Guatemala, que después se convierte en Tacuba, es una zona donde se ha encontrado mucha cosa. Se ha encontrado, ahí más adelante, se encontró el Calmecac, debajo del Centro Cultural España. Sobre la calle de Guatemala se encontró el juego de pelota, el Coachicalco. En fin, se han encontrado muchas cosas. De hecho, donde hay cerrito, hoy en día, si vas caminando por el centro histórico, donde se ve un poco de cerrito, es porque seguramente ahí hay alguna estructura. Entonces, vamos con la imagen siguiente. Bueno, esta es una imagen justo del Templo del Sol. Esta es una imagen capturada debajo de la Catedral Metropolitana, y es una imagen muy interesante desde la perspectiva histórica y filosófica, antropológica también, porque este es justamente un pilote de madera de la catedral. Y aquí vemos cómo la que gana la batalla es la piedra. O sea, al fin y al cabo, el templo que está debajo de la catedral rasguña la estructura, daña por completo la estructura que está por debajo de la catedral. Para los indigenistas esto es brutal, es como algo maravilloso, ¿no? Es como algo místico de que finalmente, pues, la ciudad mexica vencerá por sobre todas las cosas. Bueno, esto ya son ideas, son ideologías, ¿no? Pero es un hecho al fin y al cabo que este pilote de madera, pues, pierde la batalla contra la roca. Es una imagen muy interesante en ese sentido. Bueno, aquí pasamos ya a lo siguiente. Ya cuando llegan los españoles y barren por completo con las estructuras del centro ceremonial mexica, empiezan entonces ellos a darle la estructura europea, por supuesto, y sobresale la primera catedral. No sé si ustedes sabían que la Catedral Metropolitana no es realmente la original. La que hoy vemos en el Zócalo es la segunda catedral que se construyó en la Nueva España. La primera era muy pequeña y estaba viendo hacia el poniente. La parte aquí donde estoy señalando es yendo hacia el poniente, y esa iglesia, a 3 años de la caída de Tenochtitlan, empezó a construirse porque ya se había barrido con todo el área, ¿verdad? Pero finalmente, pues esta pequeña catedralita se consideró como insignificante para el propósito que era fundar una nueva ciudad, ¿no? La Nueva España. Entonces se derrumba esta iglesia y se da paso a la nueva catedral, mucho más pomposa, mucho más grande, y que contó con la pericia de muchos más arquitectos. Y bueno, esta línea azul la pongo aquí porque sigue siendo la línea imaginaria por donde estaba el límite sur del cuadro principal de los templos mexicas. Esta línea en azul es justamente, digamos, la que hoy limita más o menos el portal de la catedral actual, y aquí estaría entonces el Zócalo. Eso es lo que es el principio del Palacio Nacional, donde antes estaba justamente el Palacio de Moctezuma, y cruzando esta línea hacia acá estaba el centro ceremonial. De hecho, aquí todavía podemos ver los restos del Templo Mayor, ¿no? Se sabe que cuando se empezó a construir la primera catedral, aún había vestigios al descubierto del Templo Mayor, que pues con el tiempo fueron eliminados. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí pasa algo interesante. Les comenté que esta catedral fue demolida, y entonces la fachada se mueve piedra por piedra. Esta es la fachada de esa catedral, y se mueve piedra por piedra a lo que es el Hospital de Jesús. El Hospital de Jesús fue fundado por Hernán Cortés. Esto está más al sur del centro histórico, ya casi para llegar a Izazaga, a Pino Suárez. Justamente en contraesquina del Museo de la Ciudad de México, ahí pueden encontrar ustedes el Hospital de Jesús, fundado por Hernán Cortés. Y esta fachada era la fachada original de la catedral, de la primera catedral que se construyó en la Nueva España, que les fue remontando en esta nueva locación. Ahí debajo hay una plaquita, ahí pueden leer justamente, si son curiosos, pueden andar por ahí, y ahí justamente está la plaquita conmemorativa que alude a esa eventualidad tan interesante. Pero bueno, estábamos concentrados en el Zócalo, ¿verdad?
Este es un plano que recoge el Consejo de Indias en España. 1562 a 1567 se cree que es este mapa que se conservó en el Consejo de Indias, como ya repito. Y aquí podemos ver justamente en el número 1 es la antigua catedral que está dando hacia el poniente, como habíamos dicho. El número 3 es justamente la plaza central que hoy es el Zócalo. Y que son los basamentos de lo que va a ser el Sagrario Metropolitano. O sea que realmente la catedral se va a construir aquí, donde está justamente la Rosa de los Vientos, o el señalado el norte aquí, justamente aquí. Y este es el Sagrario Metropolitano. El Sagrario es un poco más antiguo que la catedral. No sé, continuamos a ver, es muy interesante este mapa, ¿no? Esta es una imagen, en realidad es un boceto de cómo se asume que se vieron los primeros años de la nueva catedral metropolitana. Todavía no tiene los remates en forma de campana, podemos ver que aquí está incompleta aún. Esta es la Cruz de Mañosca, que hasta la fecha podemos visitar ahí en la catedral. Ahora está dentro, antes estaba por fuera de la barda que dividía. Y aquí a la derecha podemos ver el Sagrario Metropolitano. Hay algo curioso con la catedral metropolitana. La catedral en realidad tardó como 300 años en terminar de construirse, porque primero se construyeron todos los detalles internos y después se le metieron un montón de detalles a la fachada. Entonces estamos hablando de que la catedral metropolitana nueva se empezó a construir en 1570, o por lo menos se destinaron los terrenos, se demarcaron los terrenos y se pusieron los basamentos, pero realmente se empezó a construir hasta 1573 y se termina una vez empezada la Guerra de Independencia. Se termina hasta 1813. Fíjense nada más, o sea, es bastante tiempo el que se tarda la construcción de la Catedral Metropolitana. Bueno, esta es una imagen de cuando estaba todavía incompleta la catedral de nuestra ciudad. Bueno, ¿y qué pasó con el Zócalo? O sea, ¿qué uso le dio la Nueva España al Zócalo? Pues pasó algo horrible. En realidad colocan un edificio en medio. Yo me imagino que se veía horrible un edificio en la plaza, justo allí empotrado en medio, un poquito orientado hacia la esquina sur poniente, más o menos, que le llaman el Parián. Es el mercado del Parián. En realidad fue un mercado que duró muchos años, que incluso se incendió también, y que Fernando Sedano, un historiador de aquellos tiempos, que llega a la Nueva España, se da cuenta de que es algo apestoso. Él lo describe como algo horrible, él lo describe como que era un mercado muy desorganizado, era un mercado que olía mal, era un mercado que a las afueras había perros agresivos y había heces humanas, o sea, algo muy europeo, algo clásico de la Europa más apestosa. Yo no soy de los que reniegan del colonialismo, ni mucho menos. Yo acepto la historia como tal y me gusta la historia como tal, pero me parece que en esto sí, México Tenochtitlan superó por mucho al civismo que se tenía en Europa. La calidad de vida que se tenía en cuanto a la limpieza, pues no teníamos nada, pero sin nada que envidiarle a los europeos. Al contrario, ellos tenían mucho que aprender. Las culturas prehispánicas, sin duda. Entonces, bueno, esta es una imagen de más o menos cómo se veía el mercado del Parián, justamente ahí empotrado en pleno Zócalo de la ciudad. Por cierto, ¿cómo se llamaba el Zócalo de la ciudad en ese entonces? Bueno, había dos nombres en general. El nombre formal de aquel entonces era Plaza de las Armas, pero también se le conocía como Plaza Central, por el simple hecho de que pues era más sencillo y se identificaba mejor, porque alrededor había otras placitas, como la Plaza de Santo Domingo, por ejemplo, pero esta, al ser la más grande y la más importante, pues se le llamaba frecuentemente como Plaza Central y era el nombre que tenía entonces nuestro Zócalo. Bueno, pues el Parián dura muchos años. De hecho, aquí esta es una imagen de 1780 y tantos, o sea, ya cerca de la independencia, ya para llegar a 1800, y todavía tenemos presente el Parián aquí del lado derecho. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que se empieza a embellecer el Zócalo de la ciudad, se empiezan a hacer algunas obras en 1700 y tantos, ya al final, ya para el final del siglo, y ahí es donde se encuentra justamente la Piedra del Sol. En esas obras es cuando se encuentra la Piedra del Sol, mal llamado calendario azteca, y por muchos años fue exhibida
fue exhibida justamente a un costado de la Catedral Metropolitana. Ahorita vamos a poner una imagen. Ahí lo tenemos al fondo. Obviamente esta imagen es más reciente, esta imagen es ya de los años revolucionarios del siglo XX, principios del siglo XX, pero hasta entonces todavía se conservaba aquí la Piedra del Sol exhibida, hasta que después, tiempo después, fue trasladada al Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, tiempo después. O sea, ahí duró bastante tiempo, bastantes años, exhibida ahí. Inclusive pueden encontrar ustedes fotografías de Venustiano Carranza, de Porfirio Díaz, fotografías totalmente reales, donde están justamente tomándose la foto a un lado de la Piedra del Sol. Estas son las paredes, son los muros de la Catedral Metropolitana hacia el poniente. Nuestro zócalo ha tenido muchos cambios, como podemos ver, pues aquí había jardines, ¿no? Pero bueno, vamos todavía en el tiempo, estamos ya cerca de la época de independencia. Aquí está justamente una imagen ya de 1815, así es como lucía más o menos el zócalo de la ciudad cuando la independencia, la guerra de independencia ya se había desatado. De hecho, fíjense, aquí todavía se alcanza a ver que dibujan la Piedra del Sol aquí, justamente aquí. Y pues obviamente las calles completamente distintas, ¿verdad? Es impresionante. Caminar por el centro histórico es caminar por tres ciudades, realmente, por tres ciudades al mismo tiempo. Uno camina y se encuentra con algún vestigio prehispánico, y la gran mayoría pues son edificios coloniales, pero al mismo tiempo te asomas un poco más en general y te das cuenta de que es una ciudad moderna. Entonces son tres ciudades en una. Para mí es un golpe brutal, es hermoso caminar por las calles del centro histórico. Háganlo, visítenlo. Bueno, esta es una de las imágenes más importantes de esto que les quiero platicar, porque pasa algo curioso. Bueno, de entrada, fíjense cómo al fondo se ve que la Ciudad de México no se extendía más allá del centro histórico. Ya estamos aquí posicionados en 1846, por ahí sí 1848, si no me equivoco, y podemos ver que la Ciudad de México no se extendía más allá del centro histórico, e inclusive yo alcanzo a apreciar, no sé si sea apreciación equivocada de mi parte, pero se ve una laguna al fondo, ¿no? Se ve una tonalidad azul, porque visto desde un poquito de las alturas, pues era claramente que podíamos vislumbrar lo que quedaba, los remanentes del lago de Texcoco. El lago de Texcoco se desecó por el Tajo de Nochistongo, que se hizo en 1700 y algo. Ahí es realmente un boquete y por ahí se escapó mucha agua. Y obviamente también se le fue ganando terreno, sobre todo al poniente, pero todo lo que es la parte oriente del lago de Texcoco se conservó por muchos años. De hecho, en las lecturas que deja José María Morelos, comenta en ocasiones el lago de Texcoco hacia el oriente de la Ciudad de México. Inclusive cuando lo llevan ya hacia Ecatepec, él se da cuenta que está cerca del lago de Texcoco y que algo raro se avecina. Pero bueno, ¿por qué decíamos que esta era una de las más interesantes? Pues si se dan cuenta, está izada aquí la bandera de los Estados Unidos. En 1848 somos invadidos por los norteamericanos y entonces quitan la bandera mexicana e izan su propia bandera. Pero además hay algo curioso aquí, y es una de las razones más importantes de esta plática. Aquí vemos una estructura que es octogonal y en el centro pues una circunferencia de piedra, ¿verdad? Bueno, pues esto, compañeros, es el zócalo. Esto es a lo que se llama el zócalo. Por definición, el zócalo es un basamento. Es un basamento sobre el cual se levanta alguna estructura, sobre todo alguna estatua, algún monumento. Eso es el zócalo. Entonces realmente fue llamado zócalo hasta estas épocas. Nuestra plaza central no se llamaba zócalo, sino hasta que apareció esta estructura de aquí, porque esto es justamente un zócalo. Un zócalo es el basamento para una estatua. Entonces, esto fue mandado, por cierto, a hacer por López de Santa Anna. Ya para 1848, por supuesto, ya era un México independiente. México se independiza en 1821. Y entonces Santa Anna, para conmemorar los 20 años de la independencia de México, él propone un concurso para levantar aquí un monumento. Por las situaciones políticas, por la inestabilidad que sufría el país, el monumento nunca se concluye y lo único que queda es el puro basamento, el zócalo, el que ya expliqué que se llama el zócalo. ¿Y qué creen? A partir de entonces, la gente comúnmente le empezó a llamar
Zócalo, y es el nombre que se le ha quedado de por vida. Y por esa razón es que hoy en día se le conoce como Zócalo. Y si no me creen, pues hace muy poquito, esto ya es completamente actual, se encontraron justamente los basamentos del Zócalo. Este es el boceto de cómo quedaría la plaza central, que pues nunca, como ya dije, nunca se llevaría a cabo. Y miren, esta es una foto actual, esta es reciente. Aquí justamente se descubrió el basamento del Zócalo. O sea, cuando lo escuchas por primera vez se oye extraño, ¿verdad? Descubrieron el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué? Si haya estado siempre, ¿no? Bueno, es que el Zócalo es la estructura esta, ¿no? El basamento este. Este circulito que vemos a un lado de la bandera, ese es el Zócalo justamente que había mandado construir López de Santa Anna. Aquí una imagen un poquito ya más a nivel de piso. Ahí está la estructura. Ahí se encontró, la pueden ir a ver, creo que todavía la están exhibiendo, todavía está ahí para que la gente conozca la estructura de lo que es el Zócalo, y por esta razón se le llama Zócalo a nuestra plaza central. Por cierto, me regreso a estas épocas de la independencia, cuando las tropas insurgentes se sublevan contra la corona española. En 1812 se aprueba la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz era netamente española. Y lo que buscaba esta Constitución era, por supuesto, hacer leyes ad hoc para que sea más difícil todavía consumar una independencia. Para perseguir de manera más fuerte a cualquier persona que conspire contra la corona. Desde entonces se sabe que hay que ideologizar a las personas. ¿Y qué hacen entonces? Le cambian el nombre a la Plaza Central y le ponen Plaza de la Constitución, para que la gente se familiarizara, tuviera un enamoramiento con su Constitución, generar ese sentimiento de pertenencia a la corona española, ¿verdad? Por eso se le llama, en ese entonces se le cambia el nombre a la plaza, ya no es Plaza de las Armas, sino que ahora le llaman Plaza de la Constitución, nombre que se considera hasta hoy en día como el nombre oficial, porque realmente Zócalo es el nombre no oficial. Muy bien, las demás imágenes pues ya nada más las comparto porque son imágenes bonitas que nos hacen ver lo transformado que ha sido nuestro Zócalo, nuestra plaza central. Hubo tranvía, hubo kioscos, hubo jardines, hubo faros en medio, o sea, pasó por muchas transformaciones. Aquí podemos ver alguna de ellas. Esta es de la época de la Revolución, ahí lo podemos ver. Estas ya son más actuales, esta es de principios del siglo XX. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la parte trasera de la Catedral Metropolitana. Este edificio señalado con el número 4 eran los edificios administrativos de la catedral y administrativos del Sagrario Metropolitano. Este es el Sagrario, esta es la catedral, señalizado con el número 1, el número 6 es el Zócalo, y el número 4 es derrumbado. Igualmente el edificio número 3 que está aquí, porque aquí empezó a haber grandes descubrimientos arqueológicos, y principalmente el que lleva a cabo una ley para desmontar cualquier edificio que se interpongan los trabajos de recuperación arqueológica es el expresidente López Portillo. Una cosa que yo personalmente le aplaudo, que a él no le importó pasar por encima de un montón de edificios, a él le interesaba mucho rescatar estructuras prehispánicas. Entonces, esta zona hoy en día ya no existe. Esta esquina que estoy señalando, donde está el número 3, ya no existe como tal. Ahí está la calle de Guatemala, esta es la calle de Guatemala, y hoy en día justo aquí es donde se levantan las ruinas del Templo Mayor. Por acá adelante se encontraron las ruinas del Coachicalco y demás cosas. Entonces esta esquina como tal ya no existe. Aquí una imagen también muy interesante porque es la curva que pasa por detrás de la Catedral Metropolitana. Esta es una imagen de los años 60, ya del siglo XX. Y es justamente por donde está el trazo geométrico de la línea 2 del metro, la línea azul, la que va desde Tasqueña a Toreo de Cuatro Caminos y que pasa justamente por el Zócalo. Esas obras también fueron muy importantes para la recuperación arqueológica. Esa zona de ahí, si recuerdan las primeras imágenes que les mostré en esta presentación, pues recordarán que justamente ya estaría dentro del cuadro principal de los templos más importantes mexicas. Entonces, por esa razón, la construcción del metro alrededor del centro histórico y sobre todo alrededor de la línea azul fue un encontradero de cosas brutal. Y afortunadamente hemos contado con leyes muy afortunadas que nos han permitido
recuperar, que no se pase por encima de los vestigios arqueológicos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia está presente siempre en cualquier obra dentro del centro histórico. Y bueno, para cerrar, yo tengo mucho el gusto por caminar por las calles de la Ciudad de México, principalmente en el centro, y si son curiosos verán que en un montón de lugares hay plaquitas, hay placas conmemorativas. Léanlas y vean qué cosas tan interesantes pueden ustedes encontrar. Yo encontré, por ejemplo, el punto donde se apresó a Cuauhtémoc, y ahí dice claramente, aquí empezó la evangelización. En la iglesia de la Santa Concepción en Tepito, por ahí podrán encontrarla. En fin, aquí fue el Palacio de Axayácatl, que es hoy en día justamente el edificio de Monte de Piedad. En fin, hay un montón de placas, está repleto de placas el centro histórico, para que ustedes se enamoren de la historia de este lugar. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.